¿Puedes imaginar que Irán está a punto de ganar 120.000 millones de dólares al año solo por tarifas de tránsito del estrecho de Hormuz? ¿Y puedes imaginar que es por esta guerra? ¿El Producto Interno Bruto de Irán saltará de 400.000 millones de dólares a más de 1 billón de dólares? Mientras el mundo habla de bloqueos, sanciones y cosas así, Irán ha empezado a recibir dinero a través de su banco central. Pero la catástrofe no está aquí. La catástrofe está en el barco que pagó el precio 2 veces. Una vez a un estafador misterioso y otra vez por un misil iraní que destrozó el casco de ese barco. ¿Por qué Irán ha confesado ahora el secreto que ocultó durante años? Revelaremos detalles muy importantes hoy, pero después de esta pausa. Quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos para seguir los últimos desarrollos y novedades de este conflicto que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Hoy, queridos espectadores, tenemos 2 temas. Intentaremos analizar lo que hay entre líneas. El primer tema con el que comenzaremos hoy es esta confesión iraní que se presenta por primera vez de manera oficial, que dice que Irán o el Banco Central de Irán ha comenzado a recibir tarifas de tránsito por el estrecho de Hormuz. La noticia fue anteayer, por supuesto, y la mencioné en el episodio de anteayer, pero quedaron algunos asuntos quizás no entendidos, lo que me llevó a volver a plantear este tema de nuevo. ¿Cuál es el secreto detrás de esta confesión iraní hoy cuando hablamos de este tema de las tarifas? Y el estrecho de Hormuz y otras cosas desde hace mucho tiempo, e Irán se ha estado beneficiando mediáticamente del cierre del estrecho de Hormuz. Esta noticia la hemos estado escuchando desde hace días. Irán solía obtener ganancias por el paso de estos barcos, pero es la primera vez que se reconoce esto oficialmente de esta manera. ¿Por qué es así? ¿Es porque Irán no recibía las tarifas antes o qué pasa? La verdad, para que todos lo sepan, es que Irán realmente recibía tarifas por el paso de estos barcos, el estrecho de Hormuz. Pero eso no era a través del Banco Central iraní, se hacía usando criptomonedas, y esto era para que Irán ocultara estas operaciones financieras. Lo nuevo esta vez es que el pago se está haciendo de manera legal. Esta vez se hace oficialmente a través del Banco Central iraní. Esto es por primera vez, fue anteayer, o sea, ya empezó, y esto sucedió por 2 razones para que todos lo sepan. La primera razón es resultado de un incidente extraño que ocurrió en los últimos días. Un barco de carga pagó las tarifas de paso como debía, luego empezó a cruzar el estrecho de Hormuz y de repente un misil iraní lo impactó. ¿Por qué? Se dijo, porque no tenía permiso de paso. Entonces, el asunto fue algo extraño. O sea, el dueño del barco dice que pagó las tarifas y se le permitió pasar. ¿Por qué fue atacado este barco con ese misil? O sea, ¿por qué? Pero los iraníes dicen que este barco no tenía permiso de paso. Lo que quedó claro después es que el barco fue víctima de una estafa a plena luz del día y en alta mar. Resultó que este barco fue víctima de una estafa por parte de personas que se hacían pasar por Irán, pidiendo pagos a cambio del paso, y el pago se hacía usando criptomonedas, como lo hace Irán. El barco pagó y pensó que realmente estaba tratando con los iraníes, pero en realidad fue víctima de un fraude. Perdió el dinero que pagó por el paso y luego fue alcanzado por un misil, sufriendo graves daños por este bombardeo iraní, por lo que necesita reparaciones, es decir, hay más pérdidas económicas. Por eso Irán decidió que el pago será a través del Banco Central de Irán, ya no se aceptarán pagos en criptomonedas.
Es decir, para no dejar ningún margen, los estafadores, que se cree que tal vez sean estadounidenses o que tengan una conexión directa con uno de los países de la alianza de Epstein, conocidos por estafar y engañar a países, no a individuos, solo a instituciones. Ese fue el primer motivo, pero también hay una segunda razón. La segunda razón es que en los últimos días Estados Unidos congeló más de 300 millones de dólares en criptomonedas. Estaban en posesión de Irán. Se creía que estaban en posesión de Irán, y también se pensaba que provenían de las tarifas que Irán impone a los barcos en la ciudad de Cormos. Esto hizo que también se alejaran de la criptomoneda y pasaran directamente a cambiar el método de pago al Banco Central iraní. Hasta el momento no hay información precisa que hable sobre cómo se realizó este pago. ¿Fue en Toman, la moneda local iraní, en yuan chino, en dólar estadounidense o en qué? Por otro lado, este congelamiento de fondos que hizo Estados Unidos tal vez reveló y expuso todas las mentiras de Trump, porque cuando Estados Unidos anuncia oficialmente que ha congelado fondos iraníes, fue como resultado de los tasas, desde la ciudad de Cormos. Esto revela primero quién controla realmente la ciudad de Cormos. Esto es una confesión estadounidense. Esto revela en segundo lugar que Irán realmente imponía tarifas y recibía tarifas por el paso de los barcos. Y en tercer lugar revela claramente que los barcos que pagan a Irán pasan sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Disculpa, no hay un bloqueo estadounidense. ¿Por qué le pagarías a Irán? Si hubiera un bloqueo estadounidense, no saldrías de la ciudad de Cormos. Entonces esto es una prueba, no hay ningún bloqueo estadounidense sobre Irán o sobre la ciudad de Cormos como afirma Trump. Y la prueba es que Irán recibe el dinero y Estados Unidos toma ese dinero y luego lo admite. Entonces aquí las cosas también se han vuelto claras. Queridos espectadores, hoy hablaremos sobre un punto muy importante. Cuando Irán dijo que recibió el primer pago por estas tasas en el Banco Central, no reveló exactamente cuánto fue ese pago. ¿Fue de un solo barco o de varios barcos? ¿Cuál es exactamente la cantidad? Irán no reveló esto, pero vemos que hay diferentes informes, porque algunos de los informes provienen, por supuesto, de las declaraciones de los funcionarios iraníes. Dijeron que las tarifas están fijadas en $2 millones por cada barco, mientras que hay otros informes que dijeron que las tarifas están fijadas en $1 por cada barril de petróleo, y se sabe que los petroleros transportan, es decir, cargas de aproximadamente entre 500,000 de barriles hasta 4 millones de barriles de petróleo, dependiendo del tamaño del petrolero. Es pequeño, es mediano, es grande. Antes de esta guerra, según la agencia de noticias Reuters, pasaban por el estrecho de Hormuz alrededor de 150 barcos cada día. Es decir, que los ingresos anuales de Irán por el estrecho de Hormuz estarían aproximadamente entre 60.000 millones y 120.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de cifras enormes. Estamos hablando de mucho dinero que Irán ganaría solo por las tarifas del estrecho de Hormuz. En solo 5 años Irán habría ganado más de 500.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que el PIB de Irán hoy es de solo unos 400.000 millones de dólares debido a las sanciones, pero el fin de esta guerra, por supuesto, estará condicionado al levantamiento de las sanciones. Y eso significa que el PIB de Irán saltará directamente a unos 600.000 millones de dólares, esto solo durante el primer año, y después se desarrollará significativamente en 5 años, alcanzando $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares. Así que imaginen conmigo cómo será Irán en ese momento, sin sanciones, con enormes cantidades de dinero que obtiene del estrecho de Hormuz, un país que gana en un solo año alrededor de 200 o 300.000 millones de dólares adicionales cada año. ¿Cómo será este país? Especialmente porque estamos hablando aquí de Irán, Irán que fabrica, que produce, que siempre invierte en la ciencia, en el desarrollo industrial y militar. El estrecho de Hormuz hoy se ha convertido en una herramienta política y económica en manos de Irán,
y este es el nuevo cambio que está ocurriendo como resultado de esta guerra hoy. Algunos dicen que Irán no tiene derecho a imponer tarifas de paso, es decir, en el estrecho de Hormuz. Dicen que esta medida no es legal y que contradice el derecho del mar. Irán, en realidad, primero, no impone estas tarifas por el paso. Es muy clara, lo dice abiertamente, que las tarifas son por servicios, no por el paso. El servicio es garantizar el tránsito seguro que ofrece Irán, así que cobra tarifas por eso. Y también, antes que nada, para que la imagen quede completamente clara para todos, en realidad, Irán no ha ratificado esta ley del mar, lo que significa que Irán no está obligada por ella en absoluto. Y esto es igual que Estados Unidos, que tampoco ha ratificado esta ley. Por eso vemos que Estados Unidos impone sanciones a los países e intercepta barcos porque considera que eso es de acuerdo a su propia ley, no según el derecho internacional. Así que Irán hoy hace lo mismo, tiene derecho a aplicar su propia ley sobre estos estrechos marítimos por la fuerza. Por eso vemos, por ejemplo, que Francia, cuando intercepta un petrolero ruso, no puede confiscar el barco. Solo verifica la legalidad y la autenticidad de la bandera que lleva ese barco y luego lo deja ir. Mientras que Estados Unidos tiene total libertad para actuar con ese barco, puede hacer lo que quiera con ese petrolero según su propia ley. La diferencia aquí es que Francia es un país que ha ratificado el derecho del mar y está obligada a cumplirlo, mientras que Estados Unidos no la ha ratificado, por lo que no está obligado a cumplirla y se rige por su propia ley. Y aquí todos deben prestar atención a que, además de Estados Unidos, hay otros países que no han ratificado esta convención sobre el derecho del mar. ¿A quién encontramos? A Israel. Encontramos que Turquía no ha ratificado, también encontramos que Siria no ha ratificado esta ley. Estos son de los países más importantes que no han ratificado el derecho del mar. Entonces también puede adoptar su propia ley si tiene la fuerza para imponer esa ley, como lo hace Estados Unidos hoy en día. Por lo tanto, hablar del derecho internacional en este caso, en el que Irán cierra el estrecho de Hormuz, está lejos de la realidad. Irán también lo impone por la fuerza. Quien quiera hoy abrir el estrecho y evitar que Irán imponga tarifas, también tendrá que usar la fuerza. Así que Irán tiene derecho a hacer lo que quiera con este ESTRTO. Así que hoy, estimados televidentes, no me voy a extender. Esto es lo que teníamos para ustedes hoy. Solo como aclaración, no olviden suscribirse y dar me gusta. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Hasta luego.